Buenas, Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo Giancarlo Navarro, siervo de Jesucristo. Estamos haciendo este contenido primero para la gloria de Dios, luego para que toda persona sea bendecida a través de estas enseñanzas bíblicas, a través de las diferentes páginas de redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok y las demás plataformas. En este día queremos hablar algo muy importante que ha venido por tiempo afectando a nivel ministerial, a nivel congregacional, el asunto de, podemos decir, del ego, del reemplazo, cuando llega el momento de que el hermano, el amigo, el ministro que nosotros vimos crecer, que vimos nacer, pues Dios le permite que el crecimiento de tal persona pues pueda avanzar, y llega un momento, gloria al Señor, que aquellos que tenemos grande tiempo ya en el Evangelio, en mi caso que pasó casi de 15 años sirviéndole al Señor, con dificultades altas y bajas, como es lo normal, pero que sabemos que en un momento dado de nuestra vida llegará el reemplazo, llegará la baja. Por eso en este día quiero leer la palabra de Dios en el libro de Juan, el cuarto libro de los evangelios del Nuevo Testamento. Quiero leer la palabra de Dios en el capítulo 3, específicamente en el verso 22, que dice de la siguiente manera: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Selín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: no soy el Cristo, o sea, no soy el ungido, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. ¿Cuál es el gozo de Juan? Lo dice en el verso 30, dice: es necesario que Jesús crezca, que Él crezca, pero yo mengue. Gloria al Señor. Es una de las tantas enseñanzas que la Biblia nos da, que los grandes hombres de Dios, en este caso Jesús, el Cristo, que la palabra Cristo significa el ungido. Juan dice: yo en un momento le enseñé a ustedes de que yo no era el ungido, de que simplemente yo venía como la profecía dada por el profeta Isaías, que simplemente iba a abrir el camino de aquel que iba a venir, y que yo simplemente bautizaría en agua, pero que vendría uno en pos de mí, o sea, detrás de mí, que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Es algo que hay que resaltar y aclarar, que en el capítulo 4, el capítulo que sigue, aclara muy bien de que Jesús no bautizaba, sino que los que bautizaban eran sus discípulos. Y para mí es impresionante esta historia, porque me conmueve de tantas que hay. Mire, nosotros en el camino me ha tocado ministrar, gracias al Señor y a muchos hombres y mujeres de Dios que hicieron posible que el año pasado pues yo pudiera salir de la República Dominicana y a la ciudad de Venezuela, ministrar allá, y para mí fue un gozo ir a aquel lugar. Y eso me dio otra óptica de cómo se ve el Evangelio. A nivel cultural, lo que es pecado para mí, para ellos no es pecado, y pude verlo, gloria al Señor, que muchas cosas sí eran, y nos parecíamos mucho, porque la mayoría de las doctrinas son bíblicas. Pero ¿qué pasa? Tanto en Sudamérica, Centroamérica, Asia, nosotros en el Caribe,
tenemos algo que ha venido afectando, que afectó también a muchos hombres de Dios, pero que a estas dos figuras bíblicas, tanto Jesús y como Juan, no permitió que entraran en su corazón. Es algo que se llama el ego, es algo que ha venido afectando la iglesia, que ha venido afectando tanto dentro de la iglesia como fuera. Llega un momento, mis hermanos, que voy a poner un hombre de Dios, un referendo de la República Dominicana, el pastor Ezequiel Molina Rosario. Ese es el promotor de la Batalla de la Fe todos los 1 de enero y cuenta con, creo que aproximadamente 3 iglesias. Pero ¿qué pasa? Este hombre tiene una trayectoria de 50 y pico de años dando esta actividad y tiene más tiempo a nivel ministerial. Llega un momento que tu vida, tu estado físico te va a exigir, porque cuando ya entremos en edad tenemos que saber que vamos a ser reemplazados, que van a llegar personas que van a ocupar nuestro territorio, que van a ocupar nuestro lugar. Nosotros corremos con la gran batalla, con la gran lucha, de que muchos ministros no permiten el reemplazo, no permiten que la generación que viene, que el que viene detrás de ellos, pues pueda pasar y ellos convertirse en un mentor, convertirse en un puente, en una catapulta para poder impulsarlo. Y esto ha causado mucha enemistad, ha causado mucha rotura ministerial en nuestra iglesia, en nuestra fe. En este caso no es la excepción. Vemos que en el principio, cuando leemos los primeros evangelios, nos topamos con el Juan predicando el arrepentimiento, la llegada del reino de Dios a la tierra, pero nos topamos con un gran episodio, es el bautismo de Jesús. Muchos estudiosos, teólogos, afirman de que nadie podía bautizar en los tiempos bíblicos a una persona si esa persona primero no fue doctrinada por él. Ok, esos son enseñanzas, son puntos, son ramas, son telas que cortamos, pero al fin Jesús bautizó a Juan, pero Juan no quería bautizar a Jesús. Pero Jesús mismo le dice, oye, es necesario que se cumpla la palabra de Dios, es necesario que la profecía se cumpla. Y vemos cómo es bautizado, pero Juan cargaba una palabra que muchos lectores no le han prestado atención, y es algo que el reino le dijo a Juan, el cielo le dijo a Juan, sobre quien caiga el Espíritu Santo y permanezca, este es el Hijo de Dios, ese es el Salvador, este es el que va a libertar al mundo. Y esta palabra posaba solamente sobre Juan, y Juan sabía esto. Y luego podemos ver que Juan, cuando está preso, manda a preguntar con sus discípulos que si Jesús era el Cristo, que si era el ungido. La palabra Cristo significa ungido, el ungido de Dios. Cuando nosotros vamos a la costumbre judía, podemos ver que cuando subían a los montes a cortar el olivo para hacer el aceite tanto para ungir las ovejas, para que las moscas no se le pegaran, eso es otra tela donde cortar. Las personas venían con las tinajas en la cabeza, y el aceite se le derramaba, y cuando la gente veía que venía esa persona del trabajo, decía, ahí viene un Cristo, o sea, ahí viene una persona ungida, untada de aceite. Por eso se le dice al Cristo, que si mal no me equivoco, está en arameo la palabra Cristo, no fue traducida al español, que significa ungido. O sea, a Juan se le dio la palabra de que si el Espíritu permanecía sobre Jesús, él era el ungido. Por eso él manda a preguntar y le dice a su discípulo, pregúntenle si él es el ungido o estamos esperando a otro. Jesús le manda a decir un mandado y le dice, como decimos los dominicanos, dile a Juan que ya estaba encarcelado, que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los mudos hablan, y que los que antes estaban esclavizados en tinieblas, pues son libres, gloria al Señor. Y solamente esto lo hace una persona que porta a Dios, que carga a Dios, que tiene a Dios en su vida. Entonces, ¿qué pasa acá en este escenario bíblico que nosotros estamos leyendo? Que muchas veces el mismo pueblo va a causar la enemistad entre grandes ministros. El mismo pueblo va a causar la enemistad entre grandes hombres de Dios. El mismo pueblo va a traer la disensión entre los mismos ministros. Pero nosotros tenemos que tener la suficiente dominio, conocimiento, para entender que en realidad sí llegará el momento de nosotros ser reemplazados por la generación.
Porque los que fueron fuertes en los 80 y los 90, hoy en día muchos están pastoreando, otros ya están jubilados. Pero hay una generación que se levantó de entre finales de los 90 y principios del 2000, que son los grandes pastores que tenemos ahora. Pero hay una generación que ya viene subiendo, que entiendo que el trabajo de esa generación que ha pasado es preparar a esa generación que viene. No entrar en contienda en quién tiene el manto y quién no lo tiene. Aquí el pueblo, vemos unos discípulos de Juan que cruzan del otro lado y le dicen: Juan, el que estaba contigo del otro lado del río, de Jordán, está bautizando. Tome esto en cuenta, Jesús no bautizaba, lo dije al principio, pero ellos le ponen un poco de sazón y le dicen: Él está bautizando del otro lado, y la gente le sigue. O sea, está ganando personas, está ganando público, está ganando aceptación. O sea, pueden provocar, el pueblo puede provocar en aquellas personas en nuestro tiempo que están interesados en los púlpitos, que están interesados en ganar territorio, que están interesados en ocupar un lugar, gloria al Señor, y ganar fama, mas no la voluntad de Dios, puede causar envidia. El ver un hermano que llegó antes y cae calado a otra posición. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado y saber que quien nos llamó es Dios, que quien nos posicionó es Dios, que quien nos marcó es Dios. Por eso cuando a Juan le dicen: Él está ganando, leímos aquí de que dice él que él se alegra por cuanto el esposo está con la esposa. Dice que él se alegra de lo que está pasando. Él dice simplemente: yo soy el amigo. Y todo el que ha participado en una boda y ve que su mejor amigo, su mejor amiga se está casando con un buen hombre, con una mujer que tiene testimonio, que tiene llamado, que se aman, pues entonces tú como amigo te alegras y ver gozo de tu hermano. Entonces él dice: yo estoy contento, yo soy el amigo, ya yo hice mi trabajo, yo cumplí con llevarlo hasta el propósito. Pero me encanta lo que dice el verso 30, que dice: es necesario que él crezca y que yo mengue. O sea, la mentalidad que tenía Juan y la mentalidad que tenía Jesús en este tiempo está haciendo falta. Estamos careciendo de este tipo de mentalidad. Estamos careciendo de esta mentalidad de Juan y de Jesús. De decir: Juan, es necesario que yo mengue y que él crezca. Es necesario de que el momento de ese joven que usted tiene en su congregación, que usted doctrinó, que usted preparó, que usted lo enseñó a militar, a ganarse las almas, es necesario que crezca. Es necesario que se trace un camino. Es necesario que empiece a caminar una trayectoria nueva. Es necesario que lo ayudemos. Eso es necesario, gloria al Señor. Es necesario de que no entremos en celo como ministro, y sino que tomemos el lugar en cual Dios nos posicionó. Y Juan entendía esta parte. Cosa que muchos hombres y mujeres de Dios, gloria al Señor, con todo el respeto que se merecen, no quieren aceptar. No quieren aceptar su rol. Y estamos haciendo la función de Bugs Bunny. Estamos en todas las bases al mismo tiempo. Queremos ocupar el mismo lugar en el espacio, como si fuéramos una materia, como si fuéramos un Dios unisciente, unisapiente, que estamos en todo lugar, en todo el momento. No, necesitamos dejar que otro pase. Manso, necesitamos dejar que esta generación crezca. Necesitamos permitir que la gente aprenda a entender que hay un momento que te cargaron la maleta, pero que ahora te toca dejar que el otro crezca. Entonces, nosotros tenemos este caso de Jesús, que no quisiera abundar mucho, pero hay muchos casos en la Biblia donde hombres de Dios entendieron el llamado de Dios y entendieron que era un momento de poner el reemplazo. Pero ¿qué pasa? Que muchos deseamos que nadie nos pase. O sea, ser eterno, mantenernos eterno. Y eso nunca va a pasar. Porque el único eterno que hay es Dios y su palabra. Porque sale de Él. Todo pasa, menos Él ni su palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hace un tiempo, el pastor Fermín Cherry me hizo un testimonio muy importante, que yo lo he llevado por tiempo sobre mi sombra.
y es de una iglesia en el sector de Los Minas, en Santo Domingo Este, en el Gran Santo Domingo, República Dominicana. Esta pastora lamentablemente falleció, y cuando falleció, al momento de cerrar sus ojos, también la iglesia caducó con ella. Es un caso muy lamentable, y cuando yo escuché esto yo dije, wow, pero esto es muy difícil. Y cuando nosotros vamos al trasfondo de la historia nos damos cuenta de que no hubo una transición, no hubo una preparación, no hubo un Josué que cuando Moisés fuera levantado, muriera, entrara en escena. No hubo un Eliseo de que cuando Elías fuera traspuesto, llevado, gloria al Señor, al cielo, entrara Eliseo con el manto. O sea, o hubo un descuido de parte del líder en preparar a alguien en el momento de que debemos de saber que o por una caída o por fallecimiento físico, alguien tiene que estar preparado para ser tu sucesor. Alguien tiene que tener la suficiente preparación, la suficiente confianza para entrar en el llamado que tú vas a dejar. Entonces, estamos viendo hoy en día que hay un gran temor de que hay una parte, no toda esta generación, que yo me incluyo en esta generación, no todos en esta generación somos irresponsables a nivel ministerial. Habemos personas que estamos dando nuestra juventud en hacer la voluntad de Dios. Como dije en el principio, con altas, con bajas, con dificultades, con debilidades, pero estamos aquí tratando de obedecer a Dios en lo más que nosotros podamos llegar. Y eso nosotros tenemos que entender, pastores, apóstoles, evangelistas, ministros, ¿por qué la guerra entre el ministerio? Porque yo entiendo que cuando hay guerra de ministerio es porque uno de ellos no saben si Dios lo llamó o Dios no lo llamó. Y yo creo que la identidad de que Dios te llamó, el sello de que Dios te marcó, nunca va a permitir que el pueblo, como intentaron hacer con Juan, traer enemistad entre el que abría el camino y el que venía a traer la salvación. Juan le dijo, es necesario que él crezca y es necesario que yo mengue. O sea que yo te digo en esta breve exhortación de que analices si es necesario que el que está a tu lado crezca y que tú mengues. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahí en los comentarios puedes opinar, puedes poner tu punto de referencia, puedes pedir oración. Para eso estamos. A la luz de la palabra, gloria al Señor, vamos a hablar, vamos a tocar muchos puntos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén, amén.